Buenas tardes. Un saludo muy especial a la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de Aguadulce. Por segunda vez, una videoconferencia a través de Livestream, el canal en vivo. Yo quiero darles la bienvenida. Sé que ustedes se leyeron La raíz de la hoguera. La raíz de la hoguera ha sido una de mis novelas más difíciles. Dos narraciones, una contemporánea, la otra en el medievo. Es una novela donde las dos historias se juntan. Es una novela de suspenso. También es lo que llaman los norteamericanos el thriller. Es una novela que surge a través de un sueño. Un sueño porque en vida de mi madre yo le había prometido buscar mis raíces en Italia. Y yo soñé que estaba en un cementerio en Florencia, que recorría todas las tumbas y al detenerme sobre una de ellas, percibía estar sobre mi propia tumba. Cuando veía la lápida era una mujer que había muerto 500 años antes de mi nacimiento, Vittoria Scola. Ahora, sin más preámbulo, abro el compás de preguntas para conversar con ustedes sobre la trama de esta interesante novela, La raíz de la hoguera. Buenas tardes, ya pueden escribir sus preguntas y con mucho gusto se las iré respondiendo. Mientras llega la primera pregunta, les voy a hablar de los personajes. Los personajes todos son creados. La protagonista se parece un poco a mí, porque es parte de la historia familiar. Entonces, se parece la personalidad, o sea, hay rasgos de mi personalidad que proyecté en la novela. Si necesitan, solo necesito saber que me escriban en el si pueden ver la señal. Si pueden ver la señal, contéstenme para yo estar segura que ya tengo comunicación con ustedes. Y entonces después van poniendo una a una todas sus preguntas. Recuerden, donde dice 6, escriben, le dan enter o le dan perfecto. Ya el primer estudiante contesta. Entonces me pueden ya enviar las preguntas que con mucho gusto. Buenas tardes a todos y a todas. Encantada de estar una tarde más con ustedes y conversar sobre la raíz de la hoguera. La primera pregunta, por favor. ¿En qué me baso para armar una trama? Lo primero que tiene que tener el escritor es el tema. El tema puede llegar por la conversación con un amigo, con una amiga, puede llegar por la lectura de una revista, de otra novela, del periódico, pero en ocasiones llega por un sueño. Esta en particular llegó por un sueño. Yo soñé que estaba en el cementerio de Florencia y que recorría todas las tumbas y al detenerme sobre una percibía estar sobre mi propia tumba. Yo grabé el sueño. A la mañana siguiente, cuando escuché el sueño, esa no era mi voz. Y entonces yo dije, aquí hay un tema para una novela. La próxima pregunta, por favor. María Teresa, el ambiente. Mire, el ambiente de la novela, el mismo ambiente de la novela son varios. Hay un ambiente que es la ciudad de Panamá cuando ella conversa con su amiga y deciden viajar. El otro es Italia. El cementerio. Se van para el sur, para Sala Consolina e Padula, están en Florencia. O sea, hay diferentes ambientes, diferentes escenarios. Eso es cuando una obra literaria es rica en escenas, en atmósfera.
La temática fue en parte conocimiento histórico. Yo investigué sobre el medievo. La época en que más atractiva para mí es la época del Renacimiento, la época del medievo. Y lo otro es parte de la historia familiar, pero cambiada. Al final no es la historia familiar porque es ficción sobre los conocimientos que uno tiene de su propia historia familiar. Aquí me pregunta Roxana, ¿desde cuándo tengo esos sueños? Yo siempre he tenido sueños. Lo que pasa es que antes de escribir no les daba importancia. Ahora yo sé que en los sueños hay un gran caudal de inspiración. A veces los sueños son la realidad que nos gustaría vivir, otras que no nos gustaría vivir cuando es pesadilla. Y miren, si algún día ustedes se deciden a entramar una obra, a escribir una novela, se dan cuenta que cuando uno escribe y se acuesta con la temática de la novela, en muchas ocasiones sueña sobre la novela. Así es que eso es algo bien importante que aquí yo no viajé a Europa. Las descripciones que yo hago son descripciones de lugares que yo soñé. Que miren, hay una anécdota muy curiosa. Billy Peralta, un hijo de una amiga mía, es como si fuera mi sobrino del alma, fue a Florencia. Y cuando llegó al cementerio de Sala Consolina y Padula, se parecía a la narración de la novela. Hubo el amigo también de mi hermano Raúl, un amigo, que conoce Sala Consolina y Padula y le pregunta, ¿cuándo ella fue? Yo no he ido. O a lo mejor fue un viaje astral. Entonces, yo creo que si yo hubiera vivido en los tiempos de la Inquisición, me hubieran quemado. Porque yo siempre voy a ser muy inquieta, yo siempre soy amante del conocimiento. Y en ese tiempo, el conocimiento solo estaba reservado para los custodios del saber. Miren, cuando yo tuve inclinación, esta es una pregunta bien importante por la creación literaria, desde que comencé a leer. Yo comencé a leer obras literarias a los 12 años y desde ese entonces quise ser escritora. Pero toda la vida tiene un tiempo. Para ser escritora hay que leer mucho, hay que capacitarse y hay que tener experiencia de vida. Entonces, todo eso para todo hay un momento en la vida. Esa es una pregunta muy importante. Todavía no he viajado a Europa, voy a hacerlo. Pero cuando se llegue el tiempo, para todo hay un tiempo y no hay que apresurarse. La próxima pregunta. Yo quiero que sepan que el video anterior está en YouTube, porque después la página se pone muy pesada, así que yo lo dejo 1 o 2 días y después búsquenlo en YouTube, que ahí encontrarán las videoconferencias. Así es que yo mañana le escribo al profesor Macías para decirle cuántas personas, además de ustedes, se conectaron, porque hay personas en el extranjero que se conectan en estas videoconferencias. Eso es lo rico, que vean cuán cultos y interesados por la lectura son los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de Aguadulce. Aquí dice, yo lanzo una obra literaria casi siempre todos los años. Hay años en que he lanzado 2 por razones extraordinarias, pero casi siempre una. Eso es una pregunta muy interesante, la de Briseida. ¿Cómo hace uno para escribir temas diferentes e interesantes? Eso gracias al consejo de mis jóvenes lectores. Ahí también le tengo que dar el crédito a Billy. El mejor consejo no me lo dio un agente literario ni otro escritor. Me lo dio un chico de 15 años. En ese tiempo Billy tenía 15 años cuando yo empecé. Y me dijo, tía, a un escritor le perdonamos todo, menos que nos aburra. Y por eso yo trato de tener temas interesantes y todos variados para que ustedes no digan, ya la escritora viene con lo mismo. Incluso la segunda parte de la raíz de la hoguera, el crepitar de la hoguera, es diferente.
aunque sean los mismos personajes. Entonces, ¿cuáles son mis escritores favoritos? Yo leo muchos escritores. Primero, los panameños. En la poesía tengo a varios: Salvador Medina Barahona, leo a Neco Endara en narrativa, Ariel Barría, Eduardo Lince. Leo a todos mis compañeros de Letras de Fuego. Leo a Ileana Walcher, leo a Piedad Álvarez Maestre, leo a mi sobrina Rosa María Tapia, leo a todos mis compañeros escritores. Y en literatura universal, leo a muchísimos. Mire, yo leo a los franceses, Catherine Pancol, leo a los ingleses, mire, leo a todos. Ahora a los suecos en literatura negra. Yo leo literatura variada y todos los domingos leo poesía. Yo siempre he dicho con mucho orgullo que la poesía, y en la poesía me encanta también Aura Méndez de Canova, porque la poesía estudiante es la celebración de la palabra. Entonces tengo muchos escritores favoritos, no tengo uno solo. Miren, yo quiero que ustedes sepan que yo leía antes 10 obras mensuales. Ahora, gracias al iPad, que es mucho más rápido para mí la lectura, estoy leyendo entre 18 y 20 obras mensuales, porque yo tengo 2 trabajos ahora: leer y escribir, y atenderlos a ustedes. Bueno, el enfoque de los artistas plásticos, yo los voy a hacer un reto a ustedes. ¿Por qué no? Todo aquel que lee puede escribir. ¿Y por qué no ustedes llevar a la literatura la obra de un pintor, uno de ustedes? ¿Por qué no que el personaje sea un pintor? Yo creo que ahí les cedo yo el guante a ustedes. Ustedes saben la vida de un pintor, todo lo que pasa. ¿Por qué no desarrollar una obra literaria, un cuento, una novela sobre un pintor? ¿Por qué la amistad? Yo le voy a decir una cosa. Es un tributo a la amistad. Nuestras familias, Dios nos las mandó. No escogemos a nuestra familia. Sin embargo, Dios nos dio libertad de escoger a nuestros amigos. Y yo, a través de la novela La raíz de la hoguera y El crepitar de la hoguera, quise hacer un homenaje a la amistad. La amistad, los amigos, son los hermanos que Dios nos permitió escoger. Entonces yo con esta novela quise tener un amigo. Entonces esa es una práctica que viene desde el Quijote. Todos los personajes tienen un amigo al lado, un amigo con quien aprender, un amigo con quien compartir, un amigo con quien enseñar, un amigo con quien llorar, un amigo con quien cantar, un amigo con quien reír. En todas mis novelas la amistad va a estar presente, como siempre está presente la esperanza, el amor, la solidaridad. La siguiente pregunta. Me parece muy bien el ensayo. El ensayo es uno de los géneros en la cual más se aprende, porque el ensayo es eso. El ensayo es conocimiento, el conocimiento, la hipótesis de una persona, todo lo que aprendió, todo lo que investigó, y con mucho gusto yo lo recibo y les digo, saquen derecho de autor, porque tenemos que acostumbrarnos a ponerle ese sello individual del creador, que es el derecho de autor. Además es sumamente económico, lo sacan en el Ministerio de Comercio y ya saben que la autoría es de ustedes. Yo no recibo documentos que no tengan derecho de autor. Yo no quiero que mi correo, por cualquier casualidad de la vida, vaya a ser vulnerado y que saquen una obra sin derecho de autor. Recuerden, tramiten el derecho de autor. Yo creo que sí, ustedes ya son creativos. Todo el que escoge una carrera de arte es porque sabe que tiene un don que debe compartir con los demás. Porque acuérdense,
no se entierran los talentos. Los talentos siempre tenemos que compartirlos con las personas. Entonces mi familia siempre ha estado muy dedicada al arte. Yo tengo un sobrino que se graduó en canto y es profesor de canto, tiene una academia. Entonces yo estoy muy familiarizada con el arte, es tenor lírico. Raúl Alexander Reimer, Tapia. Entonces yo siempre he estado muy cerca de todas las diferentes facetas del arte. Ustedes también necesitan el lenguaje para explicar muchas cosas de su arte, de su creación. Por eso que yo felicito al profesor Macías por ponerlos a leer. Un escritor puede ser muy brillante, pero a la hora de dar una conferencia tiene que poder comunicarse con todas las demás personas para expresarle en palabras lo que su arte representa en imágenes. Es que ustedes tienen que leer el Crepitar de la Hoguera. No se mató a Isabel. Yo les voy a dar un adelanto de la otra historia. Ellos le hacen creer que Isabel está muerta, para que Paola regrese. Porque ellos comprendieron el gran lazo de amistad que unía a Paola y Isabel. Así es que ya tienen tarea. Lean el Crepitar de la Hoguera. Muchas gracias al estudiante que dice que el tema le interesó mucho. Lean el Crepitar de la Hoguera. El Crepitar de la Hoguera inicia donde termina la raíz de la hoguera. Y ahí se van a dar cuenta que es un desarrollo totalmente diferente a pesar de que son los mismos personajes. Y no menos atractivo, un argumento muy atractivo. Ustedes no van a poder soltar el libro hasta concluir la historia. Recuerden, el Crepitar de la Hoguera. Sí, yo me identifico con algunos personajes y con todos a la vez. Les voy a decir por qué. El escritor, cuando crea un personaje y ese personaje actúa en la novela, el escritor es ese personaje. Les voy a poner un ejemplo. El personaje que más se parece a mí es Sara Ortiz de No hay trato. Una mujer que lucha contra la corrupción, una mujer que no se deja milanar, una mujer valiente. Pero yo soy cada uno de los personajes. Yo soy, aunque no sea del género, yo soy Roberto, yo soy Tuti en Roberto por el buen camino. Yo soy la niña bella, yo soy Mongutito, yo soy también el cuervo, perverso y calculador. El personaje, el escritor tiene que ser el personaje cuando actúa, para que ese personaje tenga fuerza vital, para que ese personaje esté vivo y no sea un personaje acartonado. Entonces yo soy todos los personajes. Pero el personaje con la cual más me identifico, no hay trato, Sara Ortiz. La siguiente pregunta. Miren, yo no espero el momento que llegue la inspiración. La inspiración y el trabajo cotidiano van de la mano, pero la inspiración no visita los pagos. Tienes que sentarte a escribir todos los días y de esa manera la inspiración llega a ti. La inspiración no es un regalo que va a llegar y te va a visitar y te va a dar una cantidad de trabajo. La inspiración es ese trabajo cotidiano que una vez que escribes una, dos, tres palabras, llega a ti. Entonces la inspiración es eso. Y la obra de un escritor muchas veces es 90% de trabajo fuerte, cotidiano, constante y 10% de inspiración. Pero la inspiración es ese detonante
que te hace tener pasión por lo que tú haces. Yo estudié la alquimia, porque a mí la alquimia siempre, desde que fui estudiante de química en secundaria, acuérdense que la alquimia es la mamá grande de la química. Entonces, la alquimia para mí siempre me llamó mucho la atención, pero en la verdadera alquimia que yo creo es en la alquimia del alma. Cuando eres capaz de transformar un sentimiento negativo en positivo, el resentimiento en amor, el odio en perdón, la tristeza en alegría. Entonces, todos esos sentimientos, cuando tú logras transmutarlos, estás convirtiendo el plomo de los defectos en el oro de la virtud. Entonces, esa para mí es la verdadera alquimia, la alquimia del alma. ¿Y cuál es el componente? El perdón. ¿Cómo haces tu alquimia? Cuando tú perdonas. Cuando tú perdonas, tú no puedes sentir odio ni resentimiento. Tú lo único que vas a sentir es amor. Cuando tú perdonas, tú sientes alegría. Cuando tú perdonas, tú eres tolerante. Entonces, toda esa base, ese componente para hacer la alquimia del alma es el perdón. La siguiente pregunta. Miren, yo le quiero hablar, hacer un paréntesis y hablarle a ustedes de la alegría. Esa es otra alquimia del alma. Miren, ustedes pueden tener un terreno donde van a sembrar la semilla de la intención para que determinado proyecto dé resultado. Pero hay un fertilizante y ese fertilizante es la alegría. Si ustedes no actúan con ese entusiasmo, con esa alegría, por muy buena que sea la intención de ustedes, no va a cristalizar. Así es que, muchachos, muchachas, alegres todos. La intuición, las premoniciones, no tenemos que asustarnos y nos pueden advertir de muchos peligros. Pero eso sí, no obsesionarse ni esperar lo malo. Si yo presiento algo, yo me voy a preparar para que el efecto sea lo menos negativo posible. Voy a orar para transmutar, para crear una alquimia y eso malo que presiento se convierta en algo bueno. Y voy a tomar todas las precauciones para que eso no suceda. Porque muchas veces esa intuición es para que corrijamos nuestras acciones. Recuerden que la mayoría de la vida, lo que nos pasa en la vida es producto de nuestras acciones, causa y efecto. Entonces es bien importante, no se llenen la mente con pensamientos negativos, pero sí, estén alerta. Y cualquier presentimiento, cualquier premonición, vean a ver qué están haciendo ustedes que puede provocar ese acto y corrijan sobre la marcha. Transmutar es transformar algo que no es muy bueno en algo positivo. Miren, cuando nos pasa la adversidad, cuando tenemos una pérdida, un duelo, muchas veces nosotros decimos eso es malo. No es malo, porque nos ha hecho detenernos en el camino, reflexionar sobre la vida y corregir muchas acciones. Entonces estamos transmutando ese momento doloroso, esa adversidad, en aprendizaje. Transmutar es cambiar para bien. Yo les voy a avisar cuando ya falten 2 minutos para ir cerrando. Todavía tenemos 5 minutos porque yo hago los conversatorios de media hora para poderlos subir en la red, subirlos en YouTube y después que ustedes lo puedan ver. Todavía hoy y mañana lo van a poder ver en live stream y después lo buscan en la Escuela de Bellas Artes de Aguadulce, en YouTube. O ponen Rosemary Tapia y de una vez lo encuentran.
A ustedes, yo también les agradezco a ustedes, todavía tienen tiempo para hacer 2 preguntas más. Entonces, yo quiero saber cuántos estudiantes están hoy en el conversatorio y cuántas computadoras tienen encendidas. Y así yo mañana les doy el recuento cuántas personas más nos acompañaron. ¿Cuántas personas están en el conversatorio y cuántas computadoras encendidas? Eso es importante, información importante. Sí, ¿cuántos? 5 estudiantes y 2 ordenadores. Perfecto. Yo mañana les digo cuántas computadoras más se conectaron al conversatorio. ¿Tienen alguna pregunta más o ya cerramos el conversatorio? Ustedes deciden. Hay tiempo para 2 preguntas. Miren, hay formas de comenzar una historia. Eso se llama vuelta atrás. Tú comienzas por la parte de más tensión y después vas una vuelta atrás y le cuentas al lector qué fue lo que pasó. Las novelas lineales muchas veces resultan aburridas. Por eso el escritor tiene esa licencia de iniciar la historia por la parte más interesante. Por eso se inicia. Y ese es un inicio muy cinematográfico. Se inicia ella en el cementerio recorriendo todas las tumbas y deteniéndose sobre una y diciéndole a la amiga, esta es mi propia tumba. Es se desconcierta, eso es para atrapar al lector. Esa es una técnica narrativa del escritor para atrapar la atención. Es garra para atrapar al lector. La próxima pregunta y ya sí cerramos. Bueno, muchas gracias. Aquí me ponen que están muy agradecidos y que aprecian mi tiempo. Se los dije la vez pasada. Cada vez que lean una obra mía, siéntanme muy cerquita de su corazón. Recuerden, estudiantes y el profesor Macías, me saludan al profesor Juan, que con la Escuela de Bellas Artes y todos sus profesores y sus estudiantes estamos a la distancia de un clic. Muchas gracias, un abrazo a todos.